Hola amigos, miren nada más qué hermoso problema tenemos por aquí. Tenemos que encontrar el área sombreada de la figura. Vamos a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es extender, fíjense, esta línea de este cuadrado la vamos a extender hacia la derecha. De esta forma, a esta línea también la extendemos hacia la derecha y esta también la extendemos hacia la derecha. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos? Esta línea es paralela a esta línea y también paralela a esta línea. Son tres líneas paralelas, vamos a graficarlas por aquí para que se entienda lo que vamos a hacer. Tenemos tres líneas paralelas y están cruzadas por una misma línea. Entonces, este ángulo de aquí debe ser igual a este ángulo de aquí y también igual a este ángulo de aquí. Por lo tanto, en nuestra figura, este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo de acá y también igual a este ángulo de aquí, pero este de aquí pues no nos interesa, así que lo vamos a borrar. Muy bien, ya sabemos que este ángulo es igual a este ángulo. Vamos a borrar estas líneas y vamos a borrar esto de aquí también. Muy bien, ahora vamos a hacer paralelas hacia arriba. Fíjense, esta línea la vamos a extender, esta de aquí también y esta de aquí también la vamos a extender. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos tres líneas paralelas verticales, ¿no? Que están cruzadas por una misma línea. Fíjense, está así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí y también igual a este ángulo de acá. Por lo tanto, en nuestra figura, este ángulo de aquí debe ser igual a este ángulo de acá y también a este ángulo de acá, pero este de acá pues no nos interesa, así que lo vamos a borrar. Borramos entonces. ¿Y qué es lo que hemos descubierto con esto de aquí? Que tenemos dos triángulos semejantes. Aquí tenemos 90 grados y aquí también tenemos 90 grados. Ya que pues esta línea es perpendicular a esta línea de aquí. Recuerden que todos estos tres son cuadrados. Aquí también tenemos una línea perpendicular con esta línea de aquí, también hay 90 grados. Entonces, este triángulo de aquí con este triángulo de acá tienen los mismos ángulos. Por lo tanto, son triángulos semejantes. Muy bien, tenemos que estos dos triángulos son triángulos semejantes. Eso es lo que estábamos pues buscando saber, ¿no? Ahora sí puedo borrar los ángulos porque sabemos que son triángulos semejantes. Perfecto. Ahora vamos a darles nombres a los lados de los cuadrados. A este cuadrado de aquí yo le voy a poner como nombre X. Entonces, como es un cuadrado, todos sus lados van a ser X, ¿no? Ahora por aquí vamos a ver que tenemos una altura aquí en este triangulito que se nos forma aquí, que lo vamos a llamar A. A esta base la vamos a llamar B. Y a este lado del cuadrado pequeño lo vamos a llamar Y. Y también es la altura del triángulo, miren. Entonces aquí también va a ser Y porque es el lado del cuadrado. Perfecto. Entonces por aquí, como sabemos pues que este triángulo de aquí es semejante a este triángulo de acá, podemos hacer una relación entre sus lados. Pongan mucha atención, vamos a relacionar la base del triángulo con la altura. Entonces X es a A, vamos a escribirlo por aquí, X es a A, como la base de este triángulo que es B es a la altura que es Y. Entonces B es a Y, perfecto. Y de aquí que sabemos, pues podemos pasar o dejar este término al otro lado multiplicando y este término acá también multiplicando. Tenemos XY que va a ser igual o YX igual a multiplicar A por B o B por A, da igual, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación que es muy importante pues para nuestro ejercicio. Ya vamos a ver por qué. Fíjense ahora pues en este cuadrado que está vacío, que no está pintado. Este lado de aquí mide hasta aquí, mide Y de aquí para acá mide B. Por lo tanto todo este lado sería Y más B. Pero este lado de acá también pues mide con diferentes variables. Mide A más esta parte de aquí que es X. Entonces, como es un cuadrado, todos sus lados deben medir lo mismo. Este lado debe ser igual a este lado. Podemos hacer una igualación, ¿no? Entonces, vamos a igualar aquí con esto de acá. A más X tiene que ser igual a Y más B. A más X tiene que ser igual a Y más B. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Esta B vamos a dejarla en el lado izquierdo de la igualdad y nos queda como menos B. Y esta X la vamos a dejar en el lado derecho y nos queda como menos X. Elevamos al cuadrado ambos lados de la igualdad. Elevamos al cuadrado. Muy bien, tenemos un binomio al cuadrado. Vamos a resolverlo. El primer término al cuadrado sería A al cuadrado. Menos dos veces el primero por el segundo, A por B. Más el segundo término al cuadrado. Perfecto.
Y por acá hacemos lo mismo, ¿no? El primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, y por x o x por y, y luego vamos a tener más el segundo término al cuadrado, más x al cuadrado. Perfecto. Y por x da igual que tener x por y, así que lo vamos a cambiar aquí por x, y. Muy bien. Y ponga mucha atención que aquí es donde vamos a utilizar esto de aquí. Tenemos xy y por aquí también tenemos xy, que vale lo mismo que AB, que tenemos aquí también AB. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ponga mucha atención. Este AB lo vamos a cambiar por xy. Entonces nos queda de este lado a al cuadrado menos 2 veces, en vez de AB vamos a poner xy, más b cuadrado, y todo lo demás lo dejamos igual, ¿no? Y cuadrado menos 2xy más x cuadrado. Ya vieron para dónde voy, ¿no? Este término de aquí es igual a este término de acá, así que podemos eliminarlo. ¿Qué nos quedó? Nos quedó a al cuadrado más b al cuadrado, y esto es igual a ¿qué? A y al cuadrado más x al cuadrado. Y casi tenemos ya la solución. ¿Pero cómo, profesor? Vamos a ver, tenemos y cuadrado más x cuadrado. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Fíjense muy bien en este triángulo de aquí. Este triángulo es un triángulo rectángulo. Aquí tenemos 90 grados. Y tenemos su hipotenusa. Así que podemos aplicar Pitágoras. Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus dos lados al cuadrado. Sus dos lados son a y b respectivamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es h? H es 3. 3 al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces esto me queda 9, que es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Perfecto. Y esto de aquí es lo que tenemos por aquí. Entonces pues esto de aquí es igual a 9. ¿9 qué? 9 metros cuadrados. Y ya tenemos la solución. Fíjense muy bien, porque lo que buscábamos era el área de este cuadrado más el área de este cuadrado. ¿Cuál es el área del cuadrado grande? Es x por x, es decir, x al cuadrado. ¿Y cuál es el área del cuadrado pequeño? Es y por y, es decir, y al cuadrado. ¿Y cuál es el área total? Pues es la suma de estos dos, x al cuadrado más y al cuadrado, que lo tenemos por aquí. Fenomenal. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.